Mis queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos regala. Agradecemos a Dios por su palabra. Agradecemos a Dios porque nos ha dado la oportunidad de abrir nuestros ojos, de abrir nuestros labios para glorificarle a Él. En medio, hermano, de cualquier cosa que podamos estar viviendo, a Dios sea la gloria. Muy bien, hermanos, en esta mañana entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, estaremos iniciando un nuevo tema, el cual lo alargaremos Dios mediante hasta la próxima semana. Un tema de mucha importancia para la iglesia, un tema el cual nos va a ayudar a discernir lo que realmente una anciana mayor de 60 años debe hacer dentro de su iglesia local. En esta mañana, hermanos, vamos a ver la primera parte de esta enseñanza titulada Marcas bíblicas de una presbutis. Marcas bíblicas de una presbutis. Y siempre lo he dicho, hermanos, cada enseñanza tiene un propósito y un propósito muy claro. Y el propósito que tenemos al compartir esta enseñanza, hermanas y hermanos, es comprender a través de la epístola de Tito la importancia de una anciana y de sus características dentro de una iglesia local. El texto que en esta mañana estaremos leyendo, hermanos, será Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 5. Tito, capítulo 2, del versículo 3 al versículo 5. Entonces vamos a leerlo y después oraremos al Señor. Leo para ustedes, queridos hermanos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oremos. Amado y buen Señor Jesucristo, en esta mañana es para nosotros un honor acercarnos con libertad y con confianza ante el trono de la gracia. En esta mañana para nosotros, Señor, es un gusto saber que tenemos un día más para vivir, un día más para aprovechar este medio de gracia corporativo y darte a ti la gloria, Señor. Padre, gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de mis hermanas. Gracias, Señor, por la vida de cada persona, Señor. Cada amigo que en esta mañana, Señor, tiene a bien o tendrá a bien más adelante poderse conectar, Señor, y escuchar nuestro devocional diario. Señor, danos la fortaleza, danos la salud, danos la sabiduría, Señor, y permítenos, Padre, enseñar tu palabra con la única revelación que ella misma nos ha dado, Señor. Gracias, Padre mío, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por guiarnos a la verdad de la palabra y a la verdad de Cristo. Amén. Muy bien,
Hoy estaremos considerando las marcas bíblicas que deben tener las mujeres ancianas, es decir, las presbutis, que asisten a una iglesia local y a través de las mismas se deberá o ellas deberán mostrar lo que realmente es una doctrina limpia, una doctrina sana, una doctrina fiel. Mi oración, hermanas y hermanos, en esta mañana es que el Señor abra nuestro corazón para que la palabra que en esta mañana estaremos compartiendo pueda penetrar y hacer los cambios necesarios en cada uno de nosotros. Si no nos preparamos, hermanos, para recibir la palabra, posiblemente los cambios pues no se hagan. La enseñanza de esta mañana voy a compartirla así. En primer lugar, vamos a ver marcas bíblicas de una presbutis, unas ancianas de mayores de 60 años, las cuales ya no tienen responsabilidad de criar hijos. Vuelvo y repito, marcas bíblicas de una presbutis, ancianas mayores de 60 años, las cuales ya no tienen responsabilidad de criar hijos. Y veremos algunas aplicaciones finales. Entonces, el primer punto, marcas bíblicas de una presbutis, ancianas mayores de 60 años, las cuales ya no tienen responsabilidad de criar hijos. El término presbutis es la forma femenina de presbutes. La palabra presbutes es una palabra griega que habla de ancianos, y usted en Tito 2, versículo 2, puede ver allí cómo en primer lugar el apóstol Pablo, hablando de la iglesia en Creta, habla en primer lugar de los ancianos, y hay unas características que usted las puede ver allí. Y esta palabra presbutis es la forma femenina que se refiere a mujeres adultas o mujeres mayores de 60 años. Antes de iniciar, queridas hermanas y queridos hermanos, esta exposición, me gustaría pedirle 4 cosas que generalmente cuando enseño o cuando voy a predicar, generalmente, no siempre, las pido. En primer lugar, usted debe desaprender para que pueda aprender. Si en esta mañana escuchas la enseñanza, pero no desaprendes aquellas costumbres o hábitos o mañas o malas enseñanzas que uno tiene, pues no va a poder aprender. Segundo, entréguele al Señor su terquedad, su egocentrismo, para que pueda ser ministrada por el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Lo tercero, sométase a Cristo y a su inerrante y perfecta palabra. Y finalmente, haga todos los cambios requeridos por el Señor para que su vida brille y para que la luz de Cristo igualmente. Leamos entonces nuevamente Tito, capítulo 2, versículo 3, solamente la primera parte. Dice, las ancianas sean reverentes en su porte. Solamente allí nomás. Las ancianas sean reverentes en su porte. Cuando vamos a Tito, capítulo 2, versículo 3, en la primera parte, usted puede notar esta palabra, asimismo. Esta palabra es interesante por su connotación, ya que la intención del apóstol Pablo, al colocar esta palabra asimismo, es dar a entender que así como el anciano, el presbutes, debe tener unas marcas bíblicas dentro y fuera de la iglesia local, las ancianas igualmente tienen unas marcas
o unas cualificaciones específicas. Entonces, hermanos, es importante que entendamos esto. Lo otro que quiero decir es que la palabra ancianas no se refiere a una mujer que tenga un cargo específico en una iglesia, como por ejemplo una pastora, como por ejemplo una profeta, entre otras. Esta palabra anciana está hablando es de personas o de mujeres ya, como su mismo nombre nos lo indica, ancianas pero de edad, mujeres santas, mujeres piadosas, mujeres que ya vivieron una vida y que a partir de los 60 años empezarán a servir, pero haciendo otras cosas que la Biblia enseña que ellas deben hacer. Entonces, hermanos, la primera marca que en esta mañana quiero enseñar es las presbutis deben ser reverentes en su porte. Quiero volver a leer el texto. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Aquí encontramos, hermanos, en esta primera parte, en Tito 2:3, primera parte, dos palabras que son de suma importancia. La primera, reverentes, y la segunda, porte. Esta primera palabra, reverentes, viene del griego hieropretes. Hieroprepes. Esta palabra denota un apropiado carácter, pero no cualquier carácter, sino un carácter consagrado a Dios, lo cual significa que una anciana mayor de 60 años, la cual ama a Cristo, la cual ya ha entendido que los años que le restan en su vida deben ser años para agradar y para servir al Señor aún mucho más. Ellas entienden que su carácter debe ser un carácter santo, un carácter que agrada a Dios sobre todas las cosas, un carácter con principio, un carácter con valor. La palabra reverente es un apropiado carácter consagrado a Dios. Entonces, hermanos, las presbutis deben ser así, reverentes. Pero reverentes ¿en qué, hermanos? En su porte. Esta palabra del griego katatesma denota la conducta o el comportamiento. Es decir, hermanas y hermanos, la manera de que una mujer de edad debe comportarse tanto dentro de la iglesia local como fuera de la iglesia local. Cuando unimos estas dos palabras, reverentes y porte, podemos decir que una presbutis debe ser o debe tener un comportamiento único, digno de ser consagrado a Dios. Y este comportamiento debe reflejarse en su forma de vestir. No es lícito y no está bien que una anciana mayor de 60 años, es más, podríamos decir que una mujer después de los 55 años, venga en el día del Señor con ropa inapropiada, queriendo agradar más a la carne que al Señor. Lo que estoy diciendo es que no es lícito que una mujer que tenga más de 55 años o mayor a 55 años piense que debe vestirse todavía como una señorita de 15 o 18 años. Esto no es lícito. El Señor nos muestra en su misericordia la manera correcta de vestir de una mujer. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, mire lo que el apóstol Pablo le escribe a su hijo amado en la fe, Timoteo. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia,
no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Primera de Timoteo 2:9 muestra en primer lugar la manera en que una mujer debe vestir siempre, decorosamente, con pudor y de una manera modesta, no mostrando nada, no dando cabida a que otros hermanos de la congregación o otros hermanos fuera de la congregación puedan de pronto pensar que la hermana se está insinuando en algo. Es por esto, hermanas, que una mujer presbutis debe vestir decorosamente. Pero también voy a hacer otra aclaración. No significa que entonces debe irse al otro extremo de vestirse de una manera que no sea decorosa, de una manera que agrade más al hombre que a Dios. Es necesario que tengamos una equidad en nuestra manera de vestir. Qué hermoso es ver a una anciana vestida y maquillada de la manera correcta. En primer lugar, para su Señor, para aquel que un día le dará cuentas. Y en segundo lugar, para su esposo, por supuesto si lo tiene. A veces, hermanas, hay hermanas amadas y queridas que llegan a cierta edad donde ya comienzan como a vestirse de una manera que no es buena, de una manera que ni siquiera agrada a Dios, sino que lo hacen ya por una religiosidad. Entonces también es bueno, hermanos, no irnos a los extremos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice el Señor, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Primera de Timoteo 2:9 y Primera de Pedro 3:5, estos dos versículos tienen una misma palabra en común, ataviar. Y esta palabra ataviar viene del griego cosmeo, que traduce adornar, arreglar, vestir, decorar, embellecerse, emperifollar, engalanar, vestirse. Lo que significa que la manera correcta de cómo una mujer se debe vestir y maquillar dentro y fuera del culto es agradando en primer lugar, y ya lo había dicho, a Cristo su Señor, y en segundo lugar a su esposo, entendiendo que Él, es decir, su esposo, asemeja a Cristo como cabeza de la iglesia. Hermanas, ustedes que tienen cierta edad deben vestirse para Cristo y para su esposo, para nadie más. Y por supuesto, cuando yo lo hago de esa forma, estoy agradando al Señor y tendré tranquilidad de llegar a mi iglesia local y tener toda la confianza que nadie me va a ver con otros ojos. Hermanas, antes de salir de tu casa, antes de ir a tu iglesia local, pregúntate, ¿a quién quiero agradar? También quiero que preguntes para ti misma si la manera en que estás vestida, en la manera que estás maquillada, es una manera que provoca a los varones de la congregación. Antes de salir de la casa, debes mirarte al espejo y realmente ver a quién estás agradando. Esto quiero decirlo porque debemos tener respeto por nuestros hermanos en la manera en que una mujer se viste. Además de esto, se debe tener un comportamiento único y digno de ser consagrado, y esto se va a ver reflejado en la expresión del rostro, en la posición al sentarse y en su manera de hablar. Juan Calvino, el francés teólogo, dijo lo siguiente hablando de las presbutis: las ancianas equivocadamente
pueden seguir vistiéndose con la ligereza de los años juveniles o pueden optar por usar ropa de manera extravagante y no situarse en el término medio. Dice Juan Calvino, estas mujeres debían mostrar por su manera de vestir que son mujeres santas y mujeres piadosas. Miren, hermanas, Juan Calvino, precisamente hablando de la forma de vestir de una mujer, lo que está haciendo es llamar al orden a aquellas ancianas y, en cierta manera, diciéndoles que no es lícito que una mujer se vista con ligereza o de una manera juvenil o de una manera extravagante, sino que deben vestirse como mujeres santas y mujeres piadosas. Ahora bien, esta santidad es una actitud interna que se debe evidenciar en su forma externa de vivir, sin irse, por supuesto, a los extremos de la liberalidad o del fanatismo, y mucho menos sujeto a las reglas de los hombres. Y esto último, hermanos, significa que en ocasiones a veces vestimos es más porque un hombre nos dice que vistamos de esa manera, pero no porque la Biblia lo enseñe. Entonces debemos tener cuidado de cómo usted, amada hermana, se está vistiendo. Ahora, acá hay una pregunta que me gustaría contestar. ¿Y las niñas, las señoritas que asisten a una iglesia, cómo deben vestir? Bueno, debemos, hermanas y hermanos, ser muy precavidos y ser muy sabios, porque podemos entrar a una religiosidad con ellas. Por lo tanto, aquellos que tenemos hijas, debemos enseñarles a través de la palabra cuál es la manera correcta de vestir. Pero será el Señor, por medio de su Santo Espíritu, que poco a poco vaya guiando a cada una de las mujeres a hacer los cambios en el momento oportuno. Nosotros no podemos forzar, ni podemos mucho menos hacer sentir mal a alguien o obligar a nuestras hijas a vestir de cierta manera. Hermanas y hermanos, recordemos que todo tiene un tiempo en el Señor. Todo tiene un tiempo. No podemos caer en la religiosidad y mucho menos en las emociones. Hermanos, vamos a dejar hasta ahí en esta mañana y si el Señor lo permite, mañana viernes continuaremos. Así que permítame dar algunas aplicaciones final. En primer lugar, la única manera, queridas hermanas y hermanos, de agradar al Señor, tú que eres una anciana o tú que un día sabes que llegarás, si el Señor lo permite, a ser una anciana, es que obedezcas en todo lo que el Señor ha establecido en su palabra, sin cuestionar absolutamente nada. Una mujer sabia no cuestiona lo que la palabra dice. Una mujer sabia obedece lo que el Señor dice en su palabra. Vuelvo y reitero, siempre teniendo una equidad y nunca yéndonos a los extremos. En segundo lugar, antes de salir de tu hogar, querida hermana, para la iglesia local o para el trabajo, si lo tienes, o para el estudio o la universidad, debes preguntarte, esta vestidura, este maquillaje, estos adornos, mi manera en la que hablo, mi manera en la que actúo, la forma en la que me expreso, glorifica y exalta el nombre del Señor. Debemos entonces preguntarnos esto, hermanas queridas. Y vamos a orar entonces para dar finalización a esta primera parte que el Señor nos ha permitido hoy por su gracia haber compartido. Oremos, hermanas. Amado y buen Señor, queremos darte muchas gracias por esta mañana. Queremos darte gracias por esta enseñanza que nos lleva a entender lo que significa ser una presbutis o una mujer anciana mayor de
55 años, de 60 años. Señor, danos la sabiduría y danos la fortaleza a aquellas mujeres que ya tienen esta edad, para que ellas puedan enseñar a otras mujeres. Pero como hoy lo hablamos y oramos por eso, para que ellas, Señor de la gloria, puedan vestirse de la manera correcta, para que ellas puedan ser reverentes en su porte, en su manera de vestir, para que ellas agraden en todo, en primer lugar al Señor y después a su querido y amado esposo. Señor, ayúdanos a que cada enseñanza que prediquemos realmente tenga esa doctrina santa, esa doctrina limpia, que no nos vayamos a los extremos de la religiosidad. Danos la gracia, Señor, y danos la sabiduría, y permite que nuestras preciosas hijas, a medida que vayan creciendo, ellas puedan de una manera lícita vestirse para ti, mi amado y buen Señor. Amén. Mis queridas hermanas y hermanos, hemos llegado así a este primer día o esta primera enseñanza sobre las marcas bíblicas de una presbutis. Dios mediante, mañana nos encontramos. Gracias por estar aquí. Invite a otra persona, invite a otras personas para que puedan conectarse y juntos podamos buscar al Señor. No siendo más, me despido. Gracia y paz.